Muy buenos días, que Dios les bendiga, hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu presencia esta mañana. Gracias por recordarnos ese amor tan grande que tienes para con nosotros, que a pesar de lo que somos, tú quieres cambiarnos, atraernos al trono de la gracia para tener una mayor intimidad. Oh Dios, que podamos entender que la intimidad que tenemos ahora contigo es muy pequeña. Pon en nuestro corazón un anhelo verdadero, Señor, para acercarnos a ti, para tener una mayor intimidad contigo. Oh Dios, en esa relación tú has prometido darnos poder, vestirnos de tu naturaleza. Oh Padre, somos la corona y diadema de tu gloria. Por favor, glorifícate en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Estamos estudiando la séptima prueba. Hemos dicho que el número no tiene nada que ver con el mensaje bíblico. Si ustedes estudian el viaje, puede ser que encuentren más pruebas. Solo es la prueba que yo he encontrado y le he llamado así la séptima prueba, ¿no? Pero más que todo, debemos de entender que cuando hablamos de prueba son situaciones en las que Dios nos pone para que podamos acercarnos a Él, si pasamos la prueba. Orfa era compañera de Ruth. Las dos fueron sometidas a la misma prueba, pero Orfa decidió no aceptarla. En cambio, Ruth sí. Y Ruth dio a luz a Obed, Obed a Isaí, y Isaí a David. Imagínense qué bendición, ¿no? Entonces, prueba son situaciones en las que Dios pone a su pueblo para que su pueblo pueda acercarse a Él. No confundirlo con tentación. Dios no tienta a nadie, dice Santiago. Es el hombre el que tienta a Dios. ¿Cómo lo tentamos? Cuando queremos que Él haga algo que nosotros queremos y que Dios no quiere. Por ejemplo, Satanás le dice: si eres Dios, convierte estas piedras en pan. Esa es una tentación. Jesús no tenía necesidad de hacer eso y Él lo está tentando, queriéndolo obligar a hacer algo de su propio corazón, no del corazón de Dios. Entonces es el hombre el que tienta a Dios, no Dios al hombre. Dios lo que hace es probar al hombre para que nosotros, al pasar la prueba, podamos acercarnos a Él y tener una mayor intimidad. Esta prueba o la experiencia de este lugar entre el desierto de Parán
y Kibrot Ataaba, que es el lugar donde acampan. Podríamos decir incluso que tiene 3 pruebas, no solo es una, sino que son 3 pruebas. La primera es que Dios los hace pasar por hambre. No era la primera vez que Dios les ponía esa prueba al pueblo. En la vez anterior, como respuesta a la queja que ellos tuvieron por el hambre que Dios los estaba haciendo pasar, Dios en su misericordia les dio maná y ellos comenzaron a comer maná. El maná bajaba del cielo, era un pan espiritual y podían comer mañana, tarde y noche. Era un alimento espiritual suficiente para sobrevivir. Pero el maná no es suficiente. Dios quiere darnos una comida más sólida. Entonces los hace pasar por hambre para que ellos desearan esa comida. Pero el resultado fue que ellos no estaban pidiendo carne, la carne de nuestro Señor Jesucristo. Ellos querían la carne de Egipto. Ellos siempre, hasta ese momento, ellos consideraron que la comida de Egipto era mejor que la comida que descendía del cielo. Entonces el problema no era que Dios no les pudiera dar de comer. El problema era que ellos querían comer el alimento que su corazón les pedía. Hermanos, esta es una prueba. Dios nos hace pasar hambre de su palabra. Que anhelemos comer algo más sólido de lo que pudiéramos haber estado comiendo. Pero ojo, en la práctica esto no va a ser en forma automática. Vamos a tener que pasar comiendo maná algún tiempo. ¿Qué significaría estar comiendo maná? Lo que hemos dicho, aprender el lenguaje, aprender cómo Dios piensa, entender su mensaje, aprender lo bueno y lo malo, todo lo que hemos estado. Eso es comer el maná. Pero después de eso, tenemos que comer algo más sólido. La otra prueba consiste en darse a conocer. O sea, las pruebas lo que provocan es que conozcamos a Dios. Y a Dios lo vamos a ir conociendo en muchas áreas. Entonces aquí, por la reacción de ellos ante el problema del hambre, Dios se da a conocer como un Dios justo y se enoja con ellos y les manda fuego. Literalmente quemó una parte del campamento. Fíjense, hasta ese momento, hasta esa parte del viaje, ellos habían conocido a Dios como el Dios del desposorio, así lo enseña, lo hemos visto, así lo enseña la Biblia. Es el primer amor. En ese lapso de tiempo, Dios se había manifestado a ellos, Dios se había dado a conocer a ellos como el Dios enamorado, el novio enamorado.
¿Y qué es lo que ha hecho este hombre enamorado hasta ahí, ¿no? Este Dios enamorado? Sacarlos de la esclavitud de Egipto. Primero, Dios hizo caer todas las plagas, que las 10 plagas que cayeron sobre Egipto, por tal de sacarlos de esa esclavitud. Y ellos vieron su gloria, supieron que Dios estaba haciendo eso porque los amaba, los había tomado como hijos. Los libró de Faraón cuando Faraón los iba persiguiendo, ya habían salido, Faraón los siguió y tenían enfrente el Mar Rojo, y Dios los libró de eso y abrió las aguas del Mar Rojo y pasaron en seco. Les endulzó las aguas amargas. Y otras y más cosas, ustedes pueden revisarlo ahí. Él los estaba consintiendo. Ellos en ese momento tenían al mundo, todo lo que era del mundo estaba en su corazón. Pero Él los estaba consintiendo, dándole lo que ellos pedían. Tuvieron hambre y les dio maná. Desgraciadamente, solo esa parte del mensaje es la que escuchamos en las iglesias. Entonces la idea es que si nos enfermamos, que Dios nos sane. Que si otro se enferma, tenemos la autoridad para sanarlo. Si no tenemos trabajo, que Dios nos dé un trabajo donde no se trabaje mucho, pero que paguen bastante. Así somos. Queremos que Él nos consienta, y de hecho nos consiente en esa primera etapa de nuestra caminata, ¿no? Si el marido engaña a la esposa o al revés, queremos que el Señor le mande un rayo al amante y que el cónyuge regrese como que es un perrito faldero, ¿verdad?, a los brazos de su esposa. No, hermanos. Yo escuché un testimonio que yo lo escuché de la persona que lo vivió. He escuchado muchos testimonios donde es que cuentan que sucedió en otro. Este es un joven que él manifestaba que su brazo él había nacido con un brazo más corto que el otro y que Dios se lo estiró y hoy anda con sus 2 brazos normales. Entonces Dios puede hacer eso, Él es todopoderoso. Pero Dios quiere darse a conocer todavía un poco más que eso. Ese es el Dios del desposorio, pero eso no nos hace tener una intimidad con Él. Si tenemos una visión del cristianismo solo de esa parte, es querer tener a Dios como un criado nada más. Solo que nos sirva. Él quiere servirnos, pero quiere servirnos para llevarnos a su presencia, no para darnos los deseos de nuestro corazón, aunque así dice la Escritura, que Él va a concedernos los deseos de nuestro corazón. Eso es cierto, Dios no miente, pero va a concedernos todos los deseos del corazón cuando nuestro corazón sea como el de Él.
no en esta etapa. Entonces dice Dios, ya es tiempo, ya los consentí, hoy es tiempo que me conozcan y que sepan que yo soy un Dios justo y que me enojo. Hermanos, el enojo de Dios es una manifestación de su amor. Dios al que toma por hijo lo castiga, lo azota. Entonces, nosotros como hijos necesitamos conocer a Dios en esa área. Debe cambiar nuestra mentalidad. Una visión solo de esta etapa, una visión de Dios solo así, es una visión falsa, incompleta. Hermanos, no debemos de tener temor de eso. Hay que conocerlo, cambiemos nuestra mente. Conocer a Dios como un Dios que por amor va a castigarnos, como un padre. Es lo mismo. Fíjense en esto. Las ciencias sociales, lo que se conoce como humanismo, trata de convencer al hombre, a la sociedad, que el hombre es bueno. Y dice que el hombre se vuelve malo, ya sea por cuestiones de herencia o por cuestiones del medio ambiente, que el medio ambiente es el que pervierte al hombre. Eso está comprobado científicamente que no es cierto. Hay personas que viven en un medio ambiente muy malo y terminan siendo hombres de mucho bien. No sé si vieron una noticia en los periódicos de un hombre que se costeó su estudio en la Facultad de Medicina vendiendo minutas. ¿Cuándo vieron esa noticia? Se costeó su carrera en una universidad privada. A raíz del anuncio en el periódico, o de alguna forma se dieron cuenta de la situación de él y ya le dieron trabajo. Ya está trabajando como médico, porque no había hallado trabajo. Hoy sí está trabajando como médico. Pero los domingos, ahorita todavía los domingos, va a vender minutas. Pero dice ahí que lo que está haciendo es despidiéndose de sus clientes y dándoles gracias porque por lo que obtuvo de ellos fue lo que le permitió. Pero, ¿cuál era el ambiente de este hombre? Negativo. ¿Y qué? Es un médico. Hablando en términos seculares. En el área espiritual también. Hay personas jóvenes que crecen en un ambiente totalmente negativo y se terminan siendo buenos servidores de Dios. Entonces no es cierto que ni la herencia ni el medio ambiente son los que determinan la conducta del hombre. El hombre, dice Dios que el hombre es malo. O sea, todo lo contrario de lo que dice el humanismo. Y fíjate que el humanismo se refiere al cuerpo físico, porque para el humanismo el hombre es el cuerpo físico. Para Dios el hombre es el alma. Y él dice el alma es mala, es un cadáver. No hay ninguno que sea justo, no hay ni siquiera uno que sea bueno, no hay ninguno que busque a Dios. Así lo define Dios al hombre. Entonces el hombre es malo. Entonces viene el hombre, Dios quiere que ese hombre malo llegue a ser como él. Imagínense ustedes. Es increíble, ¿no? ¿Cuáles son las obras del hombre? Yo quiero mencionarles así rápido. Uno de ellos
es lo que comenzó como capitalismo y hoy ha terminado con el neoliberalismo. Es una expresión más alta del capitalismo. ¿Pero qué es el capitalismo? Es una de las doctrinas humanas más perversas que puede haber en el mundo, generadora de destrucción increíble. Produce dinero para un grupo pequeño de personas, pero lo demás, o sea, es con el sacrificio y la muerte de muchas personas, miles, millones. Pero como eso es malo, entonces viene el hombre y se inventa otra, y surge el comunismo. Pero el comunismo es igual o peor que el capitalismo. La característica principal del capitalismo es que genera dinero a montones. Entonces viene el comunismo y dice, todo ese dinero lo podemos repartir entre los pobres. El problema es que cuando ya está el comunismo, ya no hay quien produzca. Y entonces termina, todo es pobreza. Entonces los países comunistas todos se vuelven pobres. A veces más pobres de lo que eran antes con el capitalismo. Esas son las grandes sombras, las grandes obras del hombre, creaciones del hombre. El capitalismo es capaz de matar, y de hecho mata a miles de obreros por tal de mantener su sistema. Pero el comunismo hace exactamente lo mismo, solo que este mata a los capitalistas. Esto es lo contrario. A la par de que surgen estas dos corrientes, porque estas corrientes vienen desde la antigüedad. En el correr del tiempo se les puso nombre, pero el pensamiento, el concepto, existe desde el principio. Y desde el principio también el hombre ha producido quizás la doctrina más perversa que puede existir, la religión. O sea, con la religión el hombre aparta a la especie humana de Dios. Es una perversidad porque es la que da la mentira más grande. Porque la gente cree que se está acercando a Dios cuando no está dando ni siquiera un pasito para acercarse a Dios. La religión es lo más terrible. Ni el capitalismo ni el comunismo tienen comunión con Dios. O sea, el capitalismo permite la libertad de culto, pero no es que ellos sean practicantes de lo que la palabra enseña. Es más, cuando la iglesia comienza a hablar en contra de ellos, les pasa lo mismo que le pasó al Señor Jesús, ¿no? O sea, el gobierno romano era una versión del capitalismo. Entonces viene el Señor Jesús, habla ni siquiera en contra de ellos, él estaba enseñando el evangelio, pero lo consideraron enemigo y lo mataron junto con los judíos. O sea, él lo mataron por cuestiones religiosas y por cuestiones políticas. En todas esas corrientes humanísticas, el propósito final, si uno lo medita un poquito, es detener el crecimiento o el nacimiento del hijo varón. Eso ha estado ocurriendo a lo largo de toda la humanidad de diferentes maneras. Hoy esa es
la forma, ¿no? Entonces, si el hombre es malo, necesita castigo. No debería ser nada novedoso. Cualquier organización, cualquier empresa, incluyendo la iglesia, empezando por el hogar, son instituciones que existen en el mundo. Empresas comerciales, empresas públicas, lo que usted quiera mencionar. Para que esa empresa funcione, todos los empleados, todos los que trabajan ahí, deben cumplir normas. La empresa establece las normas. Fíjate que, por ejemplo, en los hospitales, si usted anda en el pasillo de un hospital, puede andar, todo el mundo entra de visita y entra en los pasillos del hospital. Pero si usted va a entrar a una operación, para empezar, ahí no entra todo el mundo. A los pasillos, a los servicios sí. En un hospital, si alguien tiene que ver con algo, con una operación, hay un ambiente preoperatorio, pre-sala de operaciones, donde ya las normas de higiene son estrictas. Cuando usted está afuera, ahí no hay prácticamente ninguna norma. Sí hay, pero no son tan estrictas como cuando entra a la área antes de entrar a la sala de operaciones. Y cuando usted entra a la sala de operaciones, cada quien debe hacer su función. Ahí hay un ayudante del cirujano, hay un ayudante del cirujano, están las enfermeras que le llaman las circulantes, están las personas que recogen todos los desechos que el cirujano va sacando, torundas llenas de sangre, porciones que le puedan quitar al paciente que están operando, que los tienen que recoger de maneras bien estrictas, bien establecidas. Si a alguien se le ocurre hacer lo que le da la gana, se somete a un castigo que el mismo hospital determina. Un día, siendo gerente de Paravida, un hospital, nosotros trabajábamos con un margen sumamente pequeño. Solo era el valor del producto que se daba con un 10% más. Así trabajábamos. Y de ese 10%, básicamente, salía el salario de todos. De manera que para hacer mejoras en el hospital íbamos poquito a poquito, ¿no? Porque el margen era mínimo, porque era una institución para ayudarnos. Entonces sentíamos que habían dos cosas que nos sangraban el presupuesto. Uno, el pago del seguro. Cada mes había que pagarle el seguro como 30,000 colones en ese tiempo, que para lo que el hospital era una cifra alta de manejar. Y el otro era la compra de medicinas. Entonces a mí alguien por ahí salió que vendía una máquina de hacer aspirinas, un aparato para hacer aspirinas. Entonces dije yo, bueno, con solo comprar la aspirina de aquí nos estamos ahorrando un montón, si pues, comprémoslo y todo. Pero resulta que cuando quise hacer eso, me dijeron que tenía que llegar una supervisión del Ministerio de Salud para ver si nosotros estábamos en condiciones de tener un laboratorio que produjera medicamentos.
Y entonces llegó el supervisor, ¿verdad? Y así, con solo de verle la cara, yo dije, no, esto. Y entonces fuimos a visitar, yo fui personalmente a visitar un laboratorio, donde hacen el laboratorio McKesson, allá por Ilopango. Hermanos, yo al principio creía que el hombre era exagerado, que no quería que nosotros produjéramos la aspirina. No, hermano. Si la sala de operaciones se necesita tener una asepsia rigurosa, un laboratorio de medicamentos es todavía muchísimo más. Es un ambiente totalmente diferente. Entonces, lo que quiero decir es que en esas empresas que son mundanas, hay normas y que nadie puede hacer lo que le dé la gana. Si la empresa permitiera que cada quien hiciera lo que le diera la gana, esa empresa no puede desarrollarse. Imposible, va a morir. Entonces, cuando el hombre, o sea, los trabajadores llegan a trabajar a una empresa, se someten a esas normas sin ninguna discusión. Y cuando cometen una falta, ellos reconocen inmediatamente que han cometido una falta y se someten al castigo sin ninguna discusión. Pero no vaya a ser con Dios la cosa. Ahí no. Ahí queremos que Dios nos consienta todo, que hagamos lo que nos da la gana y que Él siempre, aquí está tu dulcito, hijito. Por esa razón, en el proceso de renovar nuestra mente, para que nuestra mente llegue a ser como la mente de Dios, necesitamos conocer a Dios, que en su amor Él tiene derecho a castigarnos, a corregirnos, a instruirnos. ¿Y para qué son las pruebas? Que son cosas a veces difíciles. Porque Él nos está llamando a una mayor intimidad. Ese es el propósito de la prueba. Es un llamamiento a una mayor intimidad con Él. Entonces, hermanos, si nuestra mente es renovada y captamos el propósito de Dios, en vez de protestar y que es mejor en Egipto, que lo que ustedes quieran, de hacer lo que me da la gana, Señor, le podemos decir al Señor, gracias, Señor. Yo quiero tener una mayor intimidad contigo. Bendito y alabado sea tu nombre. Es bueno que entendamos que Dios va a castigarnos, ¿no? O sea, esa es la siguiente prueba, ¿no? La justicia humana. O sea, debemos de entender que las normas de Dios son normas de otro mundo, es otro reino. Entonces nosotros estamos viviendo en este mundo, cumpliendo las normas que nos impone el mundo. En ese proceso, en esa rutina, la que hacemos en el trabajo, en la universidad, en el colegio, donde quiera que estemos, en el hogar mismo, en la iglesia, ahí va a ser lo mismo siempre, eso no cambia. Dentro de esa rutina debemos de ir aprendiendo las reglas del reino de Dios. Y en la medida que vamos aprendiendo las normas del reino de Dios, no vamos a necesitar aprender las normas humanas, porque vamos a ser los mejores ciudadanos de un país.
Si aceptamos las normas de Dios y las asimilamos y las vivimos, vamos a ser transformados y vamos a ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores esposos, mejores hijos, mejores estudiantes, todo obedeciendo a Dios. Pero es un proceso, hermano, siempre acuérdense de eso, y va a depender de nosotros mismos la velocidad en que vayamos avanzando en ese proceso, ¿no? Fíjense lo que hace la justicia humana, ¿no? Aquí en este país. Aquí hay ordenanzas de instituciones del gobierno que ganan entre 1.200, 1.600 y hasta 1.800 dólares. Ordenanzas. Y que supuestamente ellos han ido ganando eso con las luchas sociales. Y que venga alguien a querer rebajar eso, desde lo conquistado no se pierde. Así dice. ¿Cuánto gana un médico? A un médico que trabaja, el último dato era $300 por hora. Si trabaja 4 horas, estamos hablando de 1.200. Pero si comparamos la función que hace el médico y lo que trabaja, mi hija trabaja, no, ella 6 horas, ¿verdad? 6 horas. Y cada semana hace 2 turnos de 36 horas. Y el ordenanza llega a las 8 y se va a las 4. Y la función de él no tiene nada que ver con la función de un médico. Pero así es la justicia humana. Yo no estoy diciendo que el ordenanza puede ganar eso, pero si el ordenanza gana eso y fuéramos justos, el médico debería de ganar el doble o el triple de eso. O sea, no es que esté en contra de lo que gane él, lo que hay que hacer es equiparar los salarios conforme a la capacidad de las personas. A mí me pasó una experiencia en la Universidad Evangélica. Alguien del que trabajaba de ordenanza en los laboratorios se llevó varios estetoscopios, varios con los que los estudiantes hacían sus prácticas. Entonces este muchacho se va a la zona médica, aquí en la urbanización La Esperanza, y a venderle los estetoscopios a los médicos que tienen ahí. Entonces llegó donde una doctora que trabajaba en la Universidad Evangélica y al nomás ver el estetoscopio lo reconoció porque ella lo usaba ahí para enseñar a los estudiantes. ¡Ey! Este es de la universidad, ¿va? Y entonces me llama y me dice: mire, aquí anda el fulano de tal que trabaja en el laboratorio, anda vendiendo las cosas. Entonces se denunció a la policía, se hizo la denuncia, lo fue a traer a la casa, ahí encontró las demás cosas que se había robado y lo metieron preso. Al segundo día de estar preso, me llaman y me dicen: a él ya lo soltamos, él ya está libre. Pero si usted lo denuncia, si persiste la denuncia, entonces tenemos que meter presa a la doctora, porque la doctora supuestamente compró uno de los estetoscopios. Receptación. Y yo ¿cómo acepto que metan presa a la doctora? Entonces el tipo se fue, ¿verdad?
Esa es la justicia humana, porque eso es aquí, en México, en Nicaragua, en todas partes, aún en los Estados Unidos. La justicia humana es la peor injusticia que hay en el mundo. Dios dice que la pena de muerte es válida, el hombre dice, no, Dios es injusto, la pena de muerte no debe existir. Así que, hermanos, conozcamos a Dios y lo vamos a conocer estudiando su palabra, ¿no? ¿Por qué me he detenido haciendo énfasis en esto? Vamos a Ezequiel 7. Vamos a leer del 1 al 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre. Esta palabra fue dicha para Ezequiel, pero ahora Dios nos la dice a cada uno de nosotros. Tú, hijo de hombre, aunque sea mujer, somos un hombre, en Cristo somos un hombre, un hijo varón. Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová, el Señor de la tierra de Israel: el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Por eso estoy haciendo énfasis en eso. Recordarles, hermanos, que el fin está cerca. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones, y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: un mal, he aquí viene un mal, viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene. La mañana viene, la mañana del séptimo día. La mañana viene para ti, oh moradora de la tierra. El tiempo viene cercano, está el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor. Te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonaré ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. Hermanos, esto es serio. Es necesario que conozcamos a Dios, no solo como el Dios criado, sirviente. Dios se enoja. Entonces cada quien podemos examinar cuáles son nuestras abominaciones, nuestro pecado, y que sepamos que como el fin viene, las pruebas van a ser más fuertes. Es por eso que va a haber una gran tribulación. ¿Cuál es el propósito de eso? Destruir la carne para que nos acerquemos a Dios. No recuerdo si es Oseas o Amós el que dice: y por cuanto te he de hacer esto. Primero dice: te quité la lluvia y no te arrepentiste, te quité la comida y no te arrepentiste, te quité, y va cada vez en aumento la cosa, ¿verdad? Y al final dice: y por cuanto te he de hacer esto, todas esas cosas, prepárate para encontrarte con tu Señor. Fíjense, Él va a hacer eso para que nosotros estemos preparados para encontrarnos con Él.
para limpiar nuestra maldad, lo que hay en nuestro corazón. Es una expresión de amor, de misericordia. No veamos solo lo negativo, porque a veces, hermano, usted solo dice lo malo, no, es necesario que conozcamos a Dios, porque eso va a pasar, alguien tiene que decirlo. Entonces examinémonos nosotros mismos para que el Señor nos perdone. La tercera prueba, Números, tercera de la séptima. Dijimos que la séptima tenía 3. La primera era para que nos dé hambre de comer carne de Cristo, la carne de Cristo, que no nos conformemos con el maná, sino que comamos más. Entonces el Señor nos va a dar hambre de su palabra. La otra es que lo conozcamos como un Dios amoroso que castiga. Y ahora la tercera está en Números 11, 31 al 38. Perdón, al 34. Números 11, 31. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataaba, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. Eso quiere decir Kibrot Ataaba, el sepulcro de los codiciosos. Entonces, si ustedes fijan en este mismo pasaje, entre el desierto de Parán y Kibrot Ataaba, Dios se enojó con ellos 2 veces. Y no solo enojo, ira. Al principio del capítulo 11 dice, si leemos el 1 al 3, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Pero se dio a conocer como un Dios que se enoja, y literalmente consumió un extremo del campamento. Aquí en Kibrot Ataaba fue una plaga. Se volvió a enojar Dios con ellos y mandó una plaga, porque en ese lapso de tiempo ellos manifestaron lo que había en su corazón, y Dios se enojó 2 veces. ¿Qué es lo que hizo Dios? Ellos querían carne y les dio carne a montón. A eso me referí el domingo pasado. Vamos a Romanos 1. Romanos 1 del 21 al 26. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, lo que quiero mostrar aquí es que la ira de Dios no solo se va a manifestar por una enfermedad, por un adulterio, por una fornicación, por un accidente. No. Si a usted le gusta ver novelas, un castigo de Dios puede ser que Dios le abra el corazón para que pase viendo todas las novelas. Y hoy hay novelas cristianas, ¿verdad? José, David, son una basura esas cosas. Entonces la ira de Dios se puede manifestar dándole gusto. Ellos querían carne y les dio para que comieran carne hasta que se les salía por las narices. Eso es lo que querían. Entonces Dios va a contestar los deseos de nuestro corazón. Así sí. Entonces, si a usted le gusta comer pasteles, darle pasteles, pues es un castigo de Dios. ¿Qué va a terminar si usted hace eso? Diabético. Lo que sea. O sea, la ira de Dios se puede manifestar también consintiéndole su deseo, que al final lo que va a producir es muerte física y también muerte espiritual. Aquí él tipifica, la palabra de Dios tipifica el pecado de Israel como codicia. Es el mismo pecado de Eva. Es el mismo pecado que está en nuestros corazones hoy. La codicia existe en nuestro corazón. ¿Qué es la codicia? Desear lo que otro tiene. Pero cuando ese deseo es desordenado, nos puede llevar incluso hasta matar a alguien. Ese fue el problema de Eva. El fruto fue codiciable y se lo comió. ¿Qué es lo que hizo Dios? Entregar a Eva que se lo comiera. Él pudo detener eso. Pero se cumple, o sea, esto es una explicación de lo que ocurrió en Edén. Eva despreció la verdad por la mentira. Le dio culto a la serpiente en vez de al Creador. Entonces Dios la entregó a que comiera lo codiciable, la codicia. ¿Y qué hizo Dios? Sepultó a los codiciosos. Entonces veamos lo positivo, hermanos. Si yo aplico esto a mi vida, recordemos que ese pueblo es una persona, el Hijo de Dios. Dios ha puesto a su Hijo en nuestro corazón, pero en esta persona, en mi alma, hay una naturaleza pecaminosa. Una de las áreas que hay que matar es la codicia. También está el orgullo, el egoísmo, el amor a uno mismo, o sea, tantas cosas. Aquí estamos hablando de la codicia. Cuando Dios mandó esa plaga, ¿qué es lo que sepultó? A los codiciosos. Cuando Dios mande un castigo a nuestra vida, Él lo que pretende es eliminar algún problema de su vida para que su alma pueda continuar el viaje limpio de esa área. En este caso, la codicia. O sea, es cierto, Dios castiga, pero castiga con propósito. ¿Para qué? Para que nos acerquemos a Él. Él nos está acercando siempre y cuando
aprobemos la prueba. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.